Terminaron los grandes banquetes por el Thanksgiving, pero siempre queda espacio para el postre. Y esa euforia mundial por el llamado Black Friday, tras horas de espera y largas filas esta madrugada, cientos de personas entraron a las tiendas como locos para comprar con grandes descuentos en Estados Unidos. El Black Friday promete ofertas sin igual. Ropa, juguetes y electrodomésticos están entre los productos más apetecidos por los consumidores en la jornada que fue creada para impulsar las compras antes de la Navidad. El término de Black Friday o Viernes Negro se originó en 1961 en Filadelfia y era usado para hacer referencia al tráfico y la congestión que había en las calles justo después de la noche, la cena del Día de Acción de Gracias. Llegó el Viernes Negro, el día que inaugura la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Esta tradición comenzó en Filadelfia en 1961. El término lo empezaron a utilizar los policías para describir el denso tráfico de gente y vehículos que abarrotaban las calles justo al día siguiente de Acción de Gracias. En 1966 se popularizó aún más, pero fue en 1975 cuando se extendió al resto de los estados de la Unión Americana. Desde entonces, los empresarios dan este día libre a sus empleados y los comerciantes se enfocan en vender mercancía con rebajas exorbitantes, pues saben que el Black Friday traerá consigo las mayores ganancias de todo el año. Poco a poco y con la ayuda de las nuevas tecnologías y la promoción de las grandes industrias, esta especie de festividad se fue extendiendo a países como Canadá, España, Francia, Alemania, Italia y México. Pero Latinoamérica no se queda atrás. Naciones como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Ecuador, República Dominicana y El Salvador, entre otros, han impulsado el comercio en línea en algunas de sus tiendas con esta modalidad. Las tentadoras ofertas que se inauguran después del Thanksgiving pueden alcanzar hasta 70% menos del valor original del producto. Los dispositivos electrónicos y la ropa se ubican entre los artículos más cotizados por su bajo precio. La ansiedad se apodera de los clientes y por eso pueden perder el control. Están vidas humanas con un solo objetivo: tomar los productos que más puedan. Y luchar hasta incluso llegar a la agresividad por obtenerlo. Los expertos aseguran que para vender las empresas aplican técnicas psicológicas y en estas se basa la mayoría del marketing que realizan. Les interesa detonar esas compras compulsivas porque son de las que más se benefician. Saludamos en nuestro set de noticias a Eduardo Villar, médico terapeuta familiar, psiquiatra y profesor de la Universidad Central. Le agradezco por estar con nosotros, sobre todo por desvelarse. Buenos días. Bienvenido. Oiga, uno está expuesto a estas tentaciones de comprar, de recibir las ofertas y quiere aprovechar, pero ¿hasta dónde es sano aprovechar y hasta dónde debemos de tener una alerta por si de repente nos da la gana de pasar la tarjeta cuantas veces sea necesario? Yo pienso que hay que tener la alerta siempre, porque tenemos estímulos permanentemente de comprar, y más cuando se usa la tarjeta de crédito, es como si no costara. En el momento de hacerlo, emocionalmente, el no contacto con la plata en físico hace que sea mucho más como una ilusión. Yo puedo comprar todo lo que quiero. Entonces hay que tener esa alerta de manera importante. ¿Hasta dónde es sano o hasta dónde ya es peligroso? El concepto de sanidad es bastante complicado. Yo te diría que es muy peligroso siempre. Y más en la medida en que la gente no mide la proporción de lo que puede gastar, porque como va a pagar en un futuro, ese futuro yo después lo arreglo, después puedo hacer algo diferente. Entonces hay una tentación y un estímulo permanente de que compre, de que haga, de que es fácil, de que es sencillo. Entonces creo que es una muy hábil técnica y táctica para que la gente compre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando vamos y estamos ahí en el aparador observando lo que podemos comprar, pero sobre todo cuando estamos frente al computador y podemos hacer compras online, ¿cuáles serían esas técnicas que usted nos podría compartir justamente para no caer en excesos de compra? Uno, antes de entrar al computador, pensar qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. Porque muchas veces, como cuando uno entra a un supermercado, que además muy inteligentemente las cosas más de consumo básico están al fondo.
Y tú tienes que pasar por una isla en la Por cual todas los las productos te tentaciones. dicen, cójame, cójame, cójame. Ajá. Y como nadie dice que no, es más fácil estirar la mano y hacerlo. Entonces, tener claro qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas y cuál es la capacidad que tienes tú de pagar, de endeudarte, hasta dónde. Porque te repito, la fantasía de la gente es, yo al no verlo, puedo pagarlo después y no veo tan difícil el comprometerme. Una cosa es la fantasía de la gente y otra cosa, ese ánimo de pertenecer a esa bola de gente que quiere comprar en esos días, como de hacer comunidad con esa gente que está comprando. ¿Cómo controlar, no sé si la sensación de soledad o el ansia de pertenecer? Yo diría que hay un elemento enorme y es las ganas de mostrar. Ok. Porque buena parte del comprar más de lo que se necesita es mostrarle al otro. Y vivimos en una cultura donde yo tengo que mostrar lo que tengo. Entonces hay gente que prefiere no comer pero tener carro que pueda mostrar o hacer cosas que no tiene cómo sustentarlas. Entonces el afán de mostrar las cosas, el afán de decir yo tengo, yo también tengo, porque hay una situación en la cual la competencia se juega, porque no es solamente hoy, mañana, donde la gente compra, queda muy contenta, sino después es el placer de mostrar, mira lo que conseguí, y mira cómo lo conseguí de barato, y la gente se ufana de todas esas cantidades de cosas que compró. Oiga, pero a veces ni siquiera ese placer, porque uno comparte, pero siempre es, la otra persona tiene un auto más caro, ves en Instagram y dices, puta, todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está comprando. ¿Cómo satisfacer esa necesidad de gozo, de felicidad, de plenitud, cuando no nos alcanza el dinero si estamos compitiendo? Claro, primero yo creo que hay que aprender desde muy pequeños, no es de un día para otro, que la felicidad no la da el dinero. Segundo, que no porque yo tenga más soy más feliz. Entonces es como yo puedo mostrar, compartir y hacer cosas con el otro, no solamente quedarme con la satisfacción de haberlo guardado, de haberlo tenido, de mostrarlo, porque muchas veces es un placer muy efímero. Una vez ya estrené el saco, bueno, y ahora mañana ¿qué voy a estrenar? Entonces me meto en una competencia en la cual vivimos y creo que la competencia no es tan sana. Yo soy un enemigo de que las cosas sean por competencia. Claro, tenemos que hacerlo bien y cada uno lo puede hacer de la mejor manera, pero porque la competencia implica eliminar al otro. Y ahí creo que se va generando una tensión muy complicada. Oiga, pues le agradezco por haberse desmañanado, por darnos estos tips, por enseñarnos a comprar. Es Eduardo Villar, médico, terapeuta familiar, psiquiatra y profesor de la Universidad Central. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Chao. Y el mercado ofrece todo tipo de artículos a bajos precios. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Paola Acerna. Paola, vamos a Estados Unidos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Joel y televidentes. Pues bueno, aquí estamos en el Dolphin Mall. Las personas comienzan a llegar el día de hoy para aprovechar los descuentos del 50%, del 70%. Los artículos, por supuesto, lo que tiene que ver con la tecnología es lo que sigue dominando el mercado este año. Les comento que muchas personas han aprovechado que ya el jueves del Día de Acción de Gracia el comercio está abierto en los Estados Unidos. Anteriormente no pasaba esto, Joel, y hace unos años es que, digamos, esta moda de abrir los centros comerciales el mismo Día de Acción de Gracias fue que se comenzó a dar y las personas pues vienen desde el día anterior. Es por eso que por lo menos aquí en la ciudad de Miami ya no se ven muchas filas en las tiendas. Las personas el día de ayer aprovechan las oportunidades, pero ya hoy empiezan pues a buscar los descuentos. Algunos datos interesantes de las ventas al detalle de los minoristas es que este fin de semana, estos 4 días, se espera que alrededor de 715 a 720 mil millones de dólares se vendan en el Black Friday y todo el fin de semana hasta el próximo lunes cibernético. Entonces es una cifra aproximadamente de un 4.3, 4.5% más que lo que se vendió en el año 2017. Muchas de estas compras, exactamente 23.400 millones, se harán a través de Internet.
decir, la gente cada vez aprovecha más el recurso de Internet y las promociones que llegan a través de la Internet. Sin embargo, también los expertos en compras a través de este mercadeo, a través del Internet, le piden a la gente estar muy cautelosa porque llegan muchas ofertas fraudulentas. Es decir, que revisen bien en el momento en que llegan los emails o en que lleguen las promociones a sus celulares de dónde provienen, porque pueden ser fraudulentas. Las personas terminan dando todos los datos de sus tarjetas de créditos y resulta que esto es un phishing o la pesca que llaman los expertos en el tema tecnológico, cazando personas que no se fijan bien, que ven esas promociones de 90% de descuento, 99% de descuento en tiendas reconocidas, pero que resultan ser un fraude. Se espera pues que el día de hoy sea el día donde las personas más compren, aproximadamente un 71% de los compradores que pretenden hacer las compras navideñas lo hagan el día de hoy aquí en los Estados Unidos, donde se espera que sea una temporada supremamente activa, donde también el Internet, pues por supuesto, ha dejado un poco que las tiendas pues no tengan el mismo volumen de compradores y aprovechen las promociones. Nosotros vamos a estar aquí junto a los compradores mostrándoles un poco las ofertas y el ambiente que se vive en este viernes de Black Friday, el viernes negro aquí en los Estados Unidos. Es la información desde Miami por ahora. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Paola, veíamos imágenes de la gente vuelta loca tratando de obtener estas ofertas, pero yo te pregunto, ¿de verdad hay ofertas tentadoras e incluso ya tienes tu lista de lo que deberías de comprar para no caer en la tentación? Bueno, es imposible no caer en la tentación. Yo no soy muy compradora, Joely, pero es que sí hay ofertas que va uno por las tiendas pasando 70, 80% de descuento en algo que uno sabe que el próximo martes le va a costar mucho más. Pues por supuesto que son tentadoras, sobre todo la tecnología, lo que tiene que ver con los televisores, con las computadoras. Son ofertas que de verdad vale la pena aprovechar y sobre todo la gente que tiene familias grandes, que tienen niños, pues es el momento oportuno para realizar las compras navideñas y que se antoja, Joely. Resiste, tú puedes. Gracias por esta información, Paola. Buen día para ti. Yo puedo. Avanzamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, mantuvo esta semana un estrecho contacto con las autoridades de México para hablar sobre las caravanas de migrantes que avanzan rumbo a la Unión Americana. Según fuentes oficiales, el funcionario busca la posibilidad de fomentar la generación de empleo en la zona para paliar la situación. En Washington está Carolina Valladares con esta información. Adelante, Carolina. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Washington, el secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, insistió en el mensaje de la administración Trump de que no van a dejar que ninguna caravana de inmigrantes entre a los Estados Unidos. Además, según un comunicado del Departamento de Estado, tanto Pompeo como Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, mantuvieron en los últimos días, de hecho, dice el comunicado, conversaciones con el canciller de México, con Luis Videgaray, y así como con la persona que lo va a reemplazar en este cargo, que es Marcelo Ebrard. Dicen que todos ellos abordaron cómo hacer frente de forma común a este reto migratorio. En ese sentido, dijo el comunicado que Mike Pompeo va a continuar en contacto con el nuevo presidente de México electo, con Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el próximo día 13 de diciembre. Dice el comunicado que van a explorar opciones de cómo generar empleo en la región, tanto así para beneficiar a los mexicanos como para aquellos que llegan al lugar. Hay que decir que el pasado día 13 de octubre la primera caravana de migrantes partió de Honduras. Ya han empezado a llegar esos primeros migrantes de la caravana a Tijuana, cerca de San Diego. Van a pedir asilo, eso es lo que dicen. Por su parte, Donald Trump insiste en ese mensaje de que no dejarán de entrar a nadie. Incluso el pasado jueves amenazó con cerrar esa frontera si la situación se ve comprometida. Esta es la información desde Washington. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina. Avanzamos. 13 países de Latinoamérica debaten desde ayer y hoy en Quito sobre la urgencia de buscar financiamiento internacional para atender a cientos de miles de migrantes que huyen de la crisis en Venezuela, así como las vías para tener mayor control sobre el estatus migratorio sobre cada uno de ellos. 13 países latinoamericanos se reunieron el jueves en Quito para discutir medidas para atender la migración venezolana en la región. En la cita, que se extenderá hasta el viernes, el canciller ecuatoriano José Valencia urgió a gestionar financiamiento internacional. Además, señaló que la ausencia de estatus migratorio y laboral vuelve a los migrantes venezolanos vulnerables a la trata de personas, así como explotación laboral, entre otros delitos.
Estamos conscientes de la región de que la magnitud de la crisis migratoria que enfrentamos demanda con urgencia pasar de la declaración a la acción. A la reunión asisten representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Venezuela se marginó del encuentro, al igual que su aliado Bolivia, que sí estuvo en la primera cita de septiembre pasado, también en Quito, cuando la región pidió al presidente venezolano Nicolás Maduro aceptar ayuda humanitaria. En la reunión participan además Eduardo Stein, enviado especial de la ONU para el éxodo venezolano, así como delegados de Estados Unidos y de Europa que asisten como observadores. La crisis producida por esos torrentes migratorios es transfronteriza, es regional y por tanto las soluciones que se deben o que debemos adoptar deben tener esa marca regional de integración. Según cifras de la ONU, desde 2015, al menos 2,3 millones de personas dejaron Venezuela huyendo de la crisis política y económica. Colombia, Perú y Ecuador son los principales receptores de migrantes venezolanos. Migración Colombia informó que está en marcha una investigación para esclarecer si miembros de la Guardia Nacional Bolivariana infiltrados estuvieron involucrados en los actos de vandalismo que se presentaron esta semana en el campamento humanitario para venezolanos ubicado en el occidente de Bogotá. Este miércoles fueron expulsados 7 de los 14 extranjeros capturados por los desmanes. Los otros 7 fueron judicializados. Según Migración Colombia, 16 venezolanos fueron expulsados del país al protagonizar desórdenes en el campamento humanitario en Bogotá. La entidad investiga si entre los expulsados hay infiltrados pertenecientes a organizaciones venezolanas. Estamos verificando 3 de ellos especialmente. Estamos constatando la información con las demás autoridades. ¿Y por qué 3 de ellos? Porque 3 de ellos tenían información falsa y nos ha generado curiosidad igualmente la forma, el tipo de falsedad de estos documentos, y este es un ejercicio que los estamos haciendo. Kruger denunció la posible existencia de grupos interesados en sabotear la ayuda humanitaria que se les está brindando a los venezolanos en todo el territorio nacional. El propósito, digamos, de estos desórdenes, eso es lo que nos dice hasta ahora el proceso de investigación, lo que querían era afectar estos ejercicios de solidaridad que los alcaldes, los gobernadores y la nación están haciendo frente a esta población migrante. No quieren que internacionalmente se vea, digamos, estos albergues temporales, porque claramente esto afecta y muestra la realidad de un país que está sufriendo hoy más que nunca. Cuando los extranjeros eran trasladados hacia la frontera, intentaron escaparse. 3 horas después de la fuga fueron recapturados. 7 de ellos serán procesados en Colombia por agresiones a funcionarios de Migración Colombia. Hacemos la primera pausa en la mañana y cuando regresemos, la OEA sigue con atención las protestas en Haití, que ya cumplen 5 días y que se han tornado violentas. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. La mañana avanza y también avanza la agenda informativa de las Américas. Vamos a conocer lo que es noticia a esta hora. La OEA afirmó que sigue con atención la situación en Haití. La nación cumple 5 días consecutivos de protestas contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse. La organización reafirmó el derecho a la manifestación social y a la libre asociación y expresión y rechazó frontalmente los actos de violencia que dejan al menos 11 muertos. Las manifestaciones exigen al gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe y se enjuicie a los responsables. Y en Perú continúan las manifestaciones de rechazo al pedido de asilo del expresidente Alan García a Uruguay. En un movimiento por redes sociales, políticos, artistas y periodistas peruanos piden al gobierno uruguayo que rechace la solicitud de García, investigado por corrupción. Quienes apoyan el movimiento, reconocido con el hashtag Dile No Uruguay, pretende que las autoridades del país suramericano no tomen el caso como una persecución política y permita que la justicia peruana lo juzgue. Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar la medida de protección, solo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por el proceso de lavado de activos.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá el próximo 29 de noviembre con el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton. El encuentro tendrá lugar en Río de Janeiro y en él abordarán temas de comercio bilateral, la situación de derechos humanos en Cuba, la crisis en Venezuela y otras problemáticas de la región. La reunión fue confirmada por redes sociales por Bolsonaro, que asumirá el poder el 1 de enero de 2019. Un filósofo y profesor colombiano es el nuevo ministro de Educación de Brasil. El presidente electo Jair Bolsonaro nombró a Ricardo Vélez como el jefe de esta cartera por su amplia experiencia y trayectoria en la academia, pese a que el hombre es natural de la ciudad de Bogotá, reside en Brasil desde 1979 y actualmente es profesor emérito de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Y siguen las denuncias de presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. La ONG Fundaredes acudió a la Fiscalía con fotografías satelitales que demostrarían que las bandas criminales como el ELN ya han logrado llegar a 14 estados del país. En Caracas, Luis Laya con el informe. Luis. Hola, buenos días, Joely. Pues sí, realmente continúan, tal como tú lo decías, las denuncias de presencia de grupos irregulares en Venezuela. Ellos pues se mantienen en al menos 14 estados del país según denuncias de la organización Fundaredes. Su director acudió ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General de la República para realizar esta denuncia. Indicaba que ellos están inmiscuidos, están implicados en distintos delitos, principalmente en la zona fronteriza y en los estados aledaños a la zona fronteriza venezolana, tanto con Colombia como con Brasil. Distintos delitos que ya se han venido hablando. Recordemos que el pasado 4 de octubre hubo un enfrentamiento entre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo presuntamente del ELN que dejó 3 fallecidos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. 3 funcionarios que cayeron en este enfrentamiento y no sería el primero, pues en el estado Zulia hace cerca de 2 o 3 meses se produjeron varios también encontronazos entre grupos irregulares y funcionarios del ejército, resultando fallecidos 2 de ellos, uno en el mes de agosto y otro en el mes de septiembre. Así que no sería pues tampoco la primera vez que hay enfrentamientos con funcionarios. Vamos a escuchar las denuncias de Javier Tarazona, él es director de Fundaredes y presentaba incluso imágenes satelitales de la presencia de estos grupos irregulares en Venezuela. Escuchamos su testimonio. Hoy le estamos entregando al fiscal general de la República los mapas satelitales de las poblaciones donde hay asentamientos del Ejército de Liberación Nacional en territorio venezolano, específicamente en el estado Falcón y en el estado Lara. Pero no solamente eso, le estamos consignando al fiscal incluso fotografías de dónde o cómo operan estos campamentos o estos asentamientos. Si ustedes pueden observar, por ejemplo, hay unas casas de madera que están ubicados de manera, digamos, permanente, y también tenemos otras que no son tan permanentes, que son, digamos, de movimiento. Gracias, Luis, con esta información que ya adelantábamos aquí en NTN 24, esta ONG Fundaredes que acudió a la Fiscalía con estas fotografías que comprobarían que las bandas criminales como el ELN ya han logrado entrar a 14 estados venezolanos. Vamos a avanzar en la agenda. Salvamento Marítimo en España rescató en las últimas horas a casi 800 migrantes que llegaron a las costas. Autoridades creen que posiblemente decenas estén desaparecidos luego de que sus embarcaciones se hundieran. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene la información. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes en la mañana. No cesa el flujo de migrantes que buscan llegar a España a toda costa. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 778 personas que viajaban en 12 embarcaciones que navegaban en aguas del mar de Alborán, así como ha activado el dispositivo de búsqueda para localizar a 14 personas que habrían desaparecido, según apuntan los rescatados. Sobre este tema, entidades como el Real Instituto Elcano asegura que España es el país más tolerante y solidario en Europa, y así lo reflejan los datos del último barómetro sobre la imagen de España a nivel europeo. En este país, una de las últimas preocupaciones es la llegada de migrantes irregulares. Aquí tenemos la de los europeos, donde vemos que evitar la llegada de los inmigrantes irregulares es la primera. Está en el primer puesto en la lista de prioridades de política exterior, seguido por luchar contra el cambio climático y combatir el terrorismo internacional. Estos son los 3 elementos donde se concentran las preferencias, ¿no?, respecto a qué hay que
a qué debe dedicar sus esfuerzos la política exterior de sus países en concreto y de la Unión Europea en conjunto. A pesar de que este año han llegado ya alrededor de 54.000 inmigrantes irregulares por vía marítima, y eso supone mucho más de lo que nunca ha llegado a las costas españolas en nuestra historia, a pesar de eso, impedir la inmigración irregular está a la cola, es el último de los objetivos de los españoles respecto a la política internacional. En lo demás coincidimos con los europeos: luchar contra el cambio climático, combatir el terrorismo yihadista, son las prioridades de los españoles. Otro tema que arroja este barómetro es la preocupación que pudieran tener los ciudadanos europeos sobre Cataluña. Más de la mitad de los ciudadanos consultados no cree que Cataluña se convierta en una república independiente. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. De nuevo a un corte comercial. Al volver, momentos de tensión se vivieron en un paso fronterizo entre Estados Unidos y México durante un simulacro de las autoridades de la Unión Americana. La historia al volver. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Gracias por continuar con nosotros en La Mañana de NTN 24. Avanza la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Es noticia a esta hora. Euforia en el mundo por el llamado Black Friday. Tras horas de espera y largas filas esta madrugada, cientos de personas entraron a las tiendas para comprar con grandes descuentos. En Estados Unidos, el Black Friday promete ofertas sin igual. Ropa, juguetes y electrodomésticos están entre los productos más apetecidos por los consumidores en la jornada que fue creada para impulsar las compras antes de la Navidad. Y este Black Friday comenzó con graves acontecimientos en el estado de Alabama. Una pelea entre dos jóvenes que se produjo en la tienda Hoover terminó en un intercambio de disparos dentro del abarrotado centro comercial. Una niña de 12 años resultó herida, así como uno de los muchachos involucrados en la pelea. Su agresor intentó escapar del lugar, pero fue abatido por la policía. Un difícil y emotivo regreso después de que las llamas fueran controladas y las rutas reabiertas. Algunos habitantes de la localidad de Paradise, en el norte de California, comenzaron a volver solo para encontrar los restos de sus viviendas y pertenencias hechas cenizas. Los poderosos incendios que devastaron el norte del estado dejan al menos 83 muertos y más de 500 desaparecidos. Los habitantes de Paradise, entre lágrimas, afirman que será muy complicado volver a empezar de cero y que posiblemente tendrán que mudarse a otro lugar. Con el objetivo de evaluar el desempeño del presidente de Ecuador, Lenín Moreno pidió a todo su gabinete la renuncia. Según la Secretaría Nacional de Comunicación, el mandatario realizará una revisión de cada cartera durante las últimas semanas y de la que entregará un reporte posteriormente. Esta es la segunda vez que el mandatario pide la renuncia en pleno de sus ministros después de que hiciera lo propio en mayo pasado, medida considerada una práctica habitual del gobierno. Continúa el caos en el aeropuerto El Alto, que sirve a la capital boliviana La Paz. Cientos de pasajeros siguen esperando que se restablezca la normalidad en los vuelos nacionales e internacionales que quedaron retrasados o cancelados después de un incidente con una aeronave de la línea Peruvian Airlines. En horas de la noche, la aeronave procedente de Perú tuvo problemas con el aterrizaje, sufrió un derrape y una de las llantas traseras reventó, tras lo que sus 127 pasajeros fueron desalojados sin que sufrieran daño. Jornada sangrienta en Pakistán. Al menos 7 personas murieron, entre ellas 2 policías y 2 civiles, en un ataque contra el consulado de China en la ciudad de Karachi. Según las primeras investigaciones, 3 insurgentes son los responsables del hecho de violencia. Los hombres armados intentaron ingresar a la sede diplomática, pero cuando fueron interceptados abrieron fuego y lanzaron granadas. El gobierno chino condenó el atentado. Con el fin de tratar de obtener mayor información por parte de la ciudadanía, la policía británica sacó a la luz estos videos de estos 2 hombres. Se trata de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, los hombres acusados de haber envenenado con el agente tóxico Novichok al ex espía Sergei Skripal y a su hija. En las imágenes se les ve caminando tranquilamente por las calles de Salisbury el domingo 4 de marzo del presente año. Ese mismo día, Skripal y su hija fueron hallados desplomados en el centro de la ciudad inglesa.
Varios incendios forestales azotan el este de Australia. Los vientos con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora han avivado el fuego. Las llamas amenazan casas y escuelas. Los bomberos, con ayuda de un avión, tratan de controlar los incendios que se aproximan al popular y turístico Port Stephens, a 200 kilómetros al norte de Sydney. La familia presidencial de Estados Unidos celebró el Día de Acción de Gracias en su residencia de Palm Beach, Florida, tras enviar un mensaje a los altos mandos militares en el extranjero. El mandatario se reunió con su familia en uno de los salones del Club Mar-a-Lago, rodeado por fuertes medidas de seguridad. A su llegada al aeropuerto se tomó fotografías, firmó autógrafos y conversó con un grupo de simpatizantes que coreaban al unísono Trump. Y crece la tensión en la frontera más transitada del mundo. Fuerzas de seguridad estadounidenses realizaron un simulacro de cierre del cruce fronterizo entre México y Estados Unidos. Esto es en la garita de San Isidro. El llamado ejercicio de capacitación a gran escala estaba planeado originalmente por espacio de 10 minutos, pero se extendió hasta 40. Como ustedes pueden ver, decenas de agentes se apostaron en las instalaciones con armas de alto poder. Todos los carriles para vehículos fueron cerrados, al igual que los accesos peatonales. La zona se volvió un caos durante ese periodo, mientras que la Policía Federal del lado mexicano resguardaba también que nadie intentara cruzar, porque los migrantes de la caravana de centroamericanos se estaban manifestando en ese lugar. El presidente estadounidense Donald Trump renovó este jueves su amenaza de cerrar toda la frontera con México, incluyendo los intercambios comerciales, si la situación migratoria se sale de control. La tensión alcanzó el jueves su punto más alto hasta ahora entre la caravana migrante de centroamericanos y las Fuerzas Armadas estadounidenses en la frontera con México. El paso vehicular y peatonal se congeló durante unos 40 minutos en la garita de San Isidro, mientras cientos de policías y soldados estadounidenses realizaban un operativo de cara a territorio mexicano. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que cerraría toda la frontera sur si la situación se salía de control. Desafiando a Trump, cientos de centroamericanos se manifestaron en el paso binacional de El Chaparral, en la ciudad de Tijuana. Sí, nosotros estamos esperando respuesta, pues, porque nosotros estamos aquí porque queremos cruzar. Queremos cruzar a Estados Unidos todos ya. Pues está bien, nomás que lo hicieron en un mal día, ¿no? Porque es el día de dar gracias y viene haciendo una línea y se queda atorado uno aquí. Tras un maratónico viaje de más de un mes desde San Pedro Sula, ya suman 4.730 los migrantes hacinados en un albergue de Tijuana. Pero en todo el estado de Baja California se han concentrado más de 6.000, según cifras oficiales. Algunos integrantes de la caravana se han inscrito en listas de espera para tramitar legalmente el asilo en Estados Unidos. Pero muchos se han desanimado al darse cuenta que podrían esperar durante meses para acceder a su turno. Saludamos en vivo en México a Jana Nelson, exdiplomática americana y analista política. Como siempre, un gusto saludarte, bienvenida. Un gusto, Yoli, ¿cómo está? ¿Están midiendo fuerza? Sí, lo que está haciendo el presidente Trump sí es mostrar fuerza, ¿no? Él quiere, a él le encanta la parte militar, le encanta la militarización, la política de fuerza, y está mostrando que puede mandar y que sí los militares lo van a obedecer. Eso es un poco resultado de la respuesta que dio el Pentágono esta semana sobre el uso de posse comitatus, ¿no? El concepto de que los militares puedan usar fuerza o más bien no puedan usar fuerza dentro del espacio nacional. En Estados Unidos eso no es aceptable, el militar no puede tener roles de policía, y Trump intentó forzarlo a hacerlo y el Pentágono dijo no vamos a aceptar eso. Entonces es un juego un poco de egos y un poco de poder, ¿no? Más de la parte de Trump que nada, y el General Mattis, el secretario de Defensa, está buscando maneras de mantener a su presidente feliz, porque aparte hemos escuchado rumores de que el General Mattis no va a durar mucho en la posición de secretario de Defensa tampoco. Jana, permíteme, quédate con nosotros. Dame un segundo para ir justamente al lugar de la noticia. Está nuestro compañero periodista de Televisa, Francisco Santana, en este lugar. Francisco, en este momento, ¿cómo se desarrolla la situación? ¿La frontera está abierta? ¿La gente está perceptiva a un posible cierre? ¿Qué tal, Joely? Muy buenos días para todos. Sí, la frontera está abierta.
Vale la pena recordar que aquí en Baja California, concretamente en el municipio de Tijuana, hay 2 garitas, es decir, 2 puertos de entrada entre Tijuana y San Diego, en el estado de California, en la Unión Americana. Una de las 2 garitas es precisamente la de San Isidro, donde nos encontramos, y también por otro lado tenemos la garita de Otay. Entonces son 2 opciones para que la gente pueda llegar de Tijuana hacia San Diego y viceversa. Entonces, por el momento la comunidad está tranquila, pero siempre está la expectativa, porque la presencia de los migrantes en todo momento puede llegar a generar el cierre. Después de que ayer hubo un ejercicio por parte de las fuerzas federales de Estados Unidos en el que se determinó cerrar por 10 minutos, solamente como un plan táctico para mostrar el músculo, para enseñarle a México y a los migrantes lo que podría pasar en el momento en que intentaran ellos intentar cruzar la frontera. Fue este ejercicio de 10 minutos que colapsó con mucho el paso de gente entre las 2 naciones. La garita de San Isidro, Joel, debo decirte que es la más visitada, se considera hasta del mundo. En ocasiones, en un solo día llegan a pasar 150,000 vehículos por estas 24 garitas que componen este puerto de entrada entre Tijuana y San Diego. Además de 2 pasos peatonales, uno de ellos que le llamamos el Chaparral, que es justamente donde llegaron los migrantes ayer finalmente en ese afán de manifestarse. Hay una situación que yo he vivido desde que tomé esta caravana, desde Honduras, crucé con ellos Guatemala, crucé prácticamente todo mi país, desde el sureste hasta el noroeste, y me he dado cuenta que hay un grupo de avanzada, un grupo de hombres que son diferentes. Después de convivir con ellos durante 6 semanas, de verlos día a día, pues ya tengo conocimiento de sus caras, conozco sus nombres, conozco a sus dirigentes, conozco a sus líderes. Y ayer uno de esos líderes, que únicamente ha estado en lugares neurálgicos como ayer aquí, daba muestra de algo que yo podría considerar fuera de lugar. Él comentó que hay un país con ellos y que está a punto de intervenir. Yo le pregunté a qué país te refieres y adivina qué país me dijo. Me dijo Rusia. Me dijo, estoy en contacto con ellos desde que estamos en Chile. No sé qué viene al cuento de esta historia mencionada un país sudamericano como lo es Chile, una nación hermana, pero finalmente uno de estos migrantes hondureños asegura que Rusia está detrás de ellos, que los patrocina y que les ayudará en el caso de que Donald Trump no modifique sus políticas migratorias y les permite ingresar como ellos quieren a la fuerza a este país de la Unión Americana. Francisco, ¿ves la intención de intentar cruzar esta zona fronteriza tal como lo hicieron en Guatemala, es decir, por la fuerza, saltarse o tratar de saltarse a la autoridad? Así es. Hay un grupo de gente que son los que encabezan esta caravana, los que se ven diferentes, los que han sido un grupo de choque, los que en la frontera entre Guatemala y México de Tecún pusieron a las mujeres al frente como punta de lanza de su manifestación para confrontarlas con la Policía Federal Mexicana. Ellos mismos son los que estuvieron aquí. Hay un grupo muy radicalizado. Atrás de ellos hay muchísima gente que es doble, muchísima gente que sí come lo que les ofrezcas, que es muy agradecida. Entonces sí valdría la pena diferenciar esos 2 grupos. Un grupo numeroso que es gente muy cálida, gente muy necesitada, y un grupo de choque que busca a la fuerza entrar a la Unión Americana. De hecho, ayer vi un reportaje porque mientras que eso sucedía, por otro lado, debo comentarte que había muchísimos inmigrantes buscando trabajo en una feria del empleo instalada precisamente por nuestro país para darle empleo temporal a estas personas. Le agradezco a Francisco Santa Ana, periodista, colega de Televisa, la cadena aliada de NTN 24. Gracias por esta información. Más adelante vamos a regresar a este punto de la noticia y sigo con Yana Nelson. Escuchábamos el reporte desde esa zona fronteriza. Quiero preguntarte qué tan probable es un brote de violencia, porque escuchábamos a Francisco hablar de un grupo que está tratando de calentar la situación, y del otro lado, en Estados Unidos, también hay un presidente, Donald Trump, diciendo que va a cerrar la frontera completa si es necesario.
Sí podría haber momentos de violencia. La frontera donde están justamente es muy robusta, ¿no? Es de cemento, tiene dos gradas pues, separadas por un espacio muy largo, muy ancho. La verdad es que hacer algo similar a lo que pasó en Guatemala, en ese lugar en particular no, lo podrían hacer en otras partes de la frontera, pero en Tijuana, en esas dos entradas, sería un poco complicado, pero yo sí veo que podrían hacer violencia o tener momentos de violencia si hay voluntad pero de los dos lados, ¿no? Los militares americanos sí se contendrán. Entonces, yo no veo que ellos van a usar armas de fuego. De hecho, más allá del ejercicio, ellos no pueden estar cargando armas de fuego en su trabajo normal de día a día en la frontera. La policía tal vez sea un poco más agresiva, hasta porque ellos lidian con esos temas todos los días, ¿no? Pero sí vemos una alza de tensiones. La verdad es que tener más militares en la frontera sur de Estados Unidos que tenemos en Irak, son 5.200 en la frontera sur de Estados Unidos en ese momento, 3.700 en Irak, es un absurdo. Irak aún es una zona de guerra, ¿no? Entonces, sí de los dos lados se ha generado muchas frustraciones. Y aparte, el alcalde de Tijuana no ayuda, diciendo que efectivamente hay que resolver el tema de los migrantes, hay elementos criminales dentro del grupo. Entonces, sí tenemos entre las tres partes, si quieres, una alza de tensiones muy fuerte. Alza de tensiones que dé para una potencial cierre de frontera en toda la extensión del territorio, porque estamos hablando de pérdidas económicas, del cruce fronterizo de ciudadanos, tanto de mexicanos como de estadounidenses. Tampoco es una decisión fácil que tenga que ganar por ganar Donald Trump. Si lo hace, lo haría por unas horas nomás, porque al momento que lo hace va a tener a Walmart pegando su puerta preguntando por qué no puede traer sus materiales adentro de Estados Unidos, ¿no? Igual con los trenes, igual con toda la gente que necesita logística para fabricación automovilística. La verdad es que los intereses económicos en la frontera sur de Estados Unidos son muy fuertes, entonces si lo hace es para una muestra de fuerza solamente, no es para más que eso. Es Jana Nelson, exdiplomática americana. Como siempre, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de Entre 24. Muchas gracias. Muchas gracias. Escándalo al interior del ejército en Chile. El comandante en jefe de la institución habría admitido que uniformados vendieron armas a organizaciones dedicadas al narcotráfico. La información fue revelada por un periódico local. En Santiago de Chile ya está con nosotros Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Mañana de NTN 24? Pues efectivamente, esta información fue revelada por el periódico de Clínica a través de un audio en el que se escucha específicamente al general Ricardo Martínez, comandante en jefe del ejército, hablar sobre esta situación a un grupo aproximado de 900 oficiales. Vale la pena recordar que de manera inmediata pues el ministro de Defensa de Chile, Alberto Espina, pues hizo una llamada telefónica, contactó al comandante en jefe del ejército para pedirle explicaciones por esta situación. Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa chileno tras la conversación con el general Martínez. Y él me ha expresado que hacía referencia a hechos que han ocurrido en el pasado, que están en la justicia militar, y en donde habría aparecido vinculado un soldado del ejército que habría adquirido armas en forma ilegal y habrían sido vendidas a narcotraficantes. Este hecho pues sin duda ha captado la atención de la opinión pública acá en territorio chileno. Se habla también de que serían más los casos, teniendo en cuenta que el general Martínez, comandante en jefe del ejército, cuando habló a este grupo de oficiales, dijo que serían varios los casos, no únicamente el caso al que hacía referencia el ministro de Defensa Alberto Espina, donde apareció pues específicamente involucrado un sargento que habría vendido armamento
a un narcotraficante acá en territorio chileno. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera pues han insistido en que el general Martínez debe entregar mayores antecedentes sobre estas declaraciones que hizo. Pues es muy importante cuanto antes esclarecer todos los hechos e identificar si efectivamente se ha movido alrededor del ejército todo lo que tiene que ver con el tráfico de armas de manera ilegal para narcotraficantes en este país. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días.